Hola a todos y bienvenidos a Sabonis. Hoy les voy a enseñar a preparar un plato de diario, fettuccine a la boloñesa. ¿Y de dónde viene esta salsa? Bueno, este delicioso clásico nació en Bolonia, una ciudad en el norte de Italia conocida por su amor a la buena comida. Desde hace generaciones las familias italianas han cocinado esa salsa con ingredientes sencillos pero llenos de sabor. En Italia, la boloñesa se combina tradicionalmente con tagliatelle o pastas cortas como penne o rigatoni, por su textura que es perfecta para capturar la salsa, aunque el resto del mundo solemos verla en el espagueti o en el fettuccine. Vamos a empezar con la preparación, pero quiero por favor que disfruten del video, que al final les voy a resumir todos los ingredientes para que los anoten. Vamos a empezar con la salsa boloñesa, y esta salsa requiere tanto trabajo que yo les aconsejo hacer cantidad suficiente, guardar congelada la salsa en porciones para reutilizarla en otras ocasiones. Hay infinidad de platos y entradas que pueden usar esta salsa boloñesa. Vamos a hacer tanta salsa como para 30 platos fettuccine. Si desean, pueden reducir a la mitad las cantidades que yo les voy a dar al final del video y así hacer menos. Pero recuerden que esta salsa lleva 4 horas de preparación y por eso sugiero hacer bastante para la semana. Para la salsa boloñesa vamos a poner en una olla honda aceite de oliva que cubra el fondo y un dedo más de alto. Recuerden que vamos a dorar muchos ingredientes en esta misma olla, así que hablemos de unos 100 gramos de aceite de oliva aproximadamente. A fuego medio, como siempre, porque queremos dorar y cocinar hasta caramelizar los ingredientes. Una vez el aceite está caliente, agregamos 1 libra de carne de res molida, 1 libra de carne de salchicha italiana, que trae la combinación de cerdo y ternera. Y ahora cocinamos estas carnes por unos 10 minutos aproximadamente hasta ver que la carne está caramelizada, cocida y dorada. La salsa boloñesa es de mucha paciencia. Cada vez que agregamos un ingrediente hay que esperar a que se consuma el agua y caramelice. Esta es la forma de hacer una salsa poderosa de sabor y única, por cierto. Ahora vamos a agregar 600 gramos de cebolla roja cortada en brunoise. Esos son alrededor de 4 cebollas de tamaño regular. Subimos un poco el fuego y agregamos un poquito de sal para ayudar a la cebolla a que pierda agua. Y mezclamos buscando que caramelice la cebolla también. Asegúrense de raspar un poquito la olla aprovechando el agua que suelta la cebolla para sacar el sabor de la carne pegado en las paredes y fondo. Mientras se hace la cebolla, vamos a poner este bouquet de hierbas aromáticas que hemos preparado previamente de la siguiente manera. Unimos unos tallitos de albahaca y hojas de laurel. Ramitas de tomillo, orégano. Lo amarramos firmemente y si tienes estopilla, aún mejor, pero si no, tienes solo que amarrarlo así mismo. Y listo, nuestro bouquet para la salsa boloñesa. Una vez la cebolla esté transparente, agregamos los 30 gramos de ajo molido. Buscamos dorarlo. Agregamos ahora 600 gramos de apio cortado en brunoise, o sea, cuadraditos muy pequeños. Vamos a dejar que amalgamen los sabores y que reduzca un poco la humedad del apio. El apio debe caramelizar igual que la cebolla. Lo que buscamos con este proceso es que poco a poco se vayan incorporando los sabores de las verduras y la carne. Y ahora retiramos el bouquet. Ya a estas alturas llevamos aproximadamente 40 minutos de cocción, así que el bouquet ya ha soltado su aroma y sabor. Ahora agregamos los 600 gramos de zanahoria, pero ojo, y muy importante, esta zanahoria previamente ha sido rallada y después picada con cuchillo, para llegar a esta textura que ven ahora. Y este es uno de los grandes secretos de la salsa boloñesa. Ahora seguimos cocinando y vemos cómo se evapora el agua de las zanahorias también. Al evaporar su agua, bajan de volumen los ingredientes y se concentran los sabores de nuestro guiso. Como siempre les digo, recuerden que la cocina y en especial los aderezos
sofritos, caldos, fondos y guisos son solo cuestión de tiempo y temperatura para llegar a sabores concentrados y poderosos. Una vez ya notemos que no sale vapor en cantidades, es momento de adicionar nuestro primer líquido, que son los 375 mililitros de vino tinto seco. Eso es media botella aproximadamente. Así que mientras cocinan pueden tomarse al menos una copita de vino para acompañar o conservarlo para disfrutarlo con la lasaña más tarde. Recuerden que seco significa que no sea dulce. ¿Y qué vino usar? Bueno, la verdad, la mejor opción es el vino que más te guste. Si sabe bueno para tomar, es bueno para cocinar. Y ahora le agregamos sal. Sugiero inicialmente unos 15 gramos. Más adelante vamos a verificar el punto de sal. Y agregamos unos gramitos de pimienta. Ahora sí, vamos a los tomates, que son el sello característico de la salsa boloñesa. Para esto puse 2 latas de tomates italianos pelados enteros en un tazón y los licué hasta dejarlo jugo. Así que tengo aproximadamente 1400 mililitros de jugo de tomate. Bueno, a este punto llevamos casi 2 horas de elaboración de la salsa boloñesa. Ahora dejamos a fuego bajo y lo dejamos cocinar por al menos 2 horas sin tapa y moviendo la salsa de vez en cuando. Queremos que reduzca el agua de los tomates y prueba la salsa para encontrar el punto de sal que realmente te gusta. Mientras se cocina la salsa, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y darme un me gusta. Todo eso ayuda para seguir compartiendo las recetas y trucos de cocina italiana y peruana contigo. Bueno, 2 horas después, nuestra salsa boloñesa se ve espesa, con un color impresionante y un sabor increíble. Bueno, en total han sido un proceso de 4 horas aproximadamente, pero les aseguro que esta salsa boloñesa muy pocos han tenido la suerte de probarla. Y el tiempo y el proceso se justifica en el primer bocado. Lista nuestra salsa boloñesa. Quiero enseñarles cómo hago la pasta y lo fácil que es. Para hacer una buena pasta con una textura perfecta, suave y agradable, necesitamos harina 00, que pueden encontrarla en cualquier parte. La harina 00 es una harina muy fina. Si no la encuentran, pueden usar harina de todo propósito. Otro punto muy importante es pesar los ingredientes. No usen las medidas de los vasos medidores. La cocina se basa en fórmulas, procesos, y para que funcionen las fórmulas y las medidas y cantidades deben ser exactas. Pesen los ingredientes y siempre con la misma báscula. Ok, para la pasta es muy fácil calcular cuánto se va a hacer. Para cada porción se necesitan 75 gramos de harina. Así que hoy voy a hacer 2 porciones, por lo tanto voy a usar 150 gramos de harina 00. Para la sal, el cálculo es 0.5 gramos por porción. Como estoy haciendo 2 porciones, voy a usar 1 gramo de sal. Ahora, el tercer y último ingrediente de la pasta es el huevo. El peso del huevo debe ser el 60% del peso total de la harina. Así que en este caso, que estoy usando 150 gramos para 2 porciones, solo necesito 90 gramos de huevo. La fórmula es muy simple. 150 gramos de harina por 0.60, eso da 90. Así que 90 gramos es la cantidad que necesito del huevo. Ahora, cada huevo mediano tiene aproximadamente 60 gramos, así que con 2 huevos voy a tener la cantidad necesaria. Yo peso primero las yemas, que es lo que de todas maneras voy a usar, y completo el peso con clara hasta obtener los 90 gramos que necesito. Puedes unir esta masa a mano muy fácilmente, pero sin duda mucho más rápido y eficiente con un mezclador. Vamos a mezclar hasta que todos los ingredientes estén incorporados y luego la bajamos a la mesa. En este punto está pegajosa y húmeda, pero solo requiere un pequeño amasado para verificar su consistencia y que esté suave e uniforme. Resistan la tentación de ponerle harina, al menos al principio, hasta que esté uniforme.
El amasado debe hacerse por 10 minutos aproximadamente. Nada diferente a todas las masas. Pero este amasado no es como el pan. Es un amasado muy suave, así que gira y aplasta suavemente. Gira y aplasta suavemente, gira y aplasta suavemente, hasta que se vea pareja y esté suave la masa. Al final le damos un toque de harina por ambos lados y la forramos con un plástico film wrap, bien a ras para que no quede aire. Y la cubrimos con un tazón para que repose por 2 horas mínimo a temperatura ambiente. Mientras la masa reposa, no olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho y darme un like. Todo eso ayuda para seguir compartiendo las recetas y trucos de la cocina italiana y peruana contigo. Ok, ya hemos vuelto después de 2 horas y le voy a acondicionar a mi mezcladora un adaptador para el laminado. Este proceso de laminado se puede hacer a mano con un rodillo, pero me gusta usar este adaptador para dejar una lámina bien delgada y pareja. Lo primero que haremos con la masa es cortar las láminas, dejarlas delgadas y finalmente cortar los fideos. Con esta masa se hacen todas las pastas conocidas como el linguini, fettuccini, pappardelle, rigatoni, farfalele, cannelloni, rotini, todos los que ustedes conocen. Así que es la misma pasta. Entonces vamos con la masa, la desenvolvemos y le rociamos con un poco de harina. La misma harina 00, es importante. Ahora vamos a cortarla en 4 trozos para hacer 4 láminas. Mientras trabajamos con un trozo de masa, el resto lo vamos a dejar reposando cubierto en el plástico film wrap para evitar que se seque. Ahora tomamos el rodillo y estiramos la masa lo más delgado posible y que quede con forma rectangular. Luego vamos a nuestra laminadora. La ponemos en velocidad 1 o la más baja que tengan y empezamos con la laminadora en el número más grande, que es el 8. Echamos un poquito de harina para que no se pegue y laminamos. La primera pasada nos deja una figura poco uniforme, así que es momento de ajustarla para darle mejor forma rectangular posible. Doblamos los lados para que se vean rectos y damos forma con el rodillo. Y vamos de nuevo a la laminadora en número 8. Luego vamos a la segunda pasada, pero ajustamos la medida al número 7. Y vean cómo se va estirando y volviendo delgada, pero no más ancha, solo más larga. Entonces vamos a hacer otro paso importante. Tengo que convertir esta masa al ancho de mi laminadora, para cuando la masa esté lista y vaya a cortar los fideos, salgan todos iguales y bien presentados. Entonces marco en un papel la medida como guía y ese papel me va a decir el ancho que quiero para mi masa. Entonces volvemos a la tabla y ahora por la parte larga le hago los pliegues para hacer la masa del ancho deseado. Ajustamos con el rodillo y ahora sí, volvemos a la laminadora en el número 8 de nuevo con nuestra lámina al ancho preciso que queremos que termine nuestra lámina. Vamos a laminar, hay que poner la masa lo más recta posible. Lamina hasta que sientas que pasa suave y luego reduce al número 7. Continúa laminando tu masa, como ves va creciendo a lo largo cada vez más y cada vez más delgada. Luego baja al número 6 y sigue el mismo proceso. Si se pone la masa algo pegajosa, echa un poquito de harina para que siga haciendo su proceso. Sigue bajando al número 5, luego al número 4, al número 3 y finalmente al número 2. Si fuéramos a hacer ravioli, definitivamente iríamos hasta el número 1 de laminado, buscando hacer una hoja muy fina, porque obviamente va a llevar relleno. Pero para fideos el número 2 es ideal. En este punto, algunas personas cortan la masa por la mitad para hacer fideos más cortos o puedes dejarlos así de largos. Una vez laminada, la extiendo, le corto los bordes para que los fideos terminen parejitos y lo recubro con harina de semolina, que es una harina extremadamente fina, y la dejamos reposar la masa mientras laminamos los otros 3 trozos de masa restantes.
En este punto, la masa laminada no importa que empiece a secarse un poco porque ya está lista para el último paso. Bueno, ya tenemos nuestras 4 láminas de masa listas. Todas las láminas fueron hechas de igual manera y nuestro mezclador lo quitamos de la laminadora y le adaptamos el cortador de fettuccine. Ponemos un poquito de harina para que no se pegue y la máquina en velocidad 1. Pasamos la masa muy recta, así que todo este proceso hay que hacerlo con mucha calma y concentración. Cuando salen los fideos, pon bastante harina de semolina para mantenerlos despegados y haz un nido enrollándolos. Si tienes una secadora de fideos como yo, puedes simplemente ponerla sobre una sección a secar y seguir cortando las siguientes láminas. Bueno, hemos cortado todas las láminas y tenemos todo nuestro fettuccine secando y listo para cocinar. Para cocinarla ponemos una olla con 2 litros de agua hirviendo. Agregamos sal lo suficiente para sentir que el agua está salada como un caldo. La pasta va a tomar la sal del agua al cocinarse y vas a tener una pasta muy sabrosa. La pasta solo la vamos a poner cuando el agua esté hirviendo. Ponemos la pasta y movemos suavemente para que no se peguen. ¿Y cuándo sabemos que la pasta está en su punto? Bueno, el método más fácil es probarla. Con el tiempo vas a ir conociendo qué tiempo le falta de cocción a la pasta para llevarla al punto que estás buscando. Cuando es una pasta comprada de bolsa vas a reconocer que le falta cocción porque obviamente al morderla está muy dura al centro. Y regularmente se demora entre 5 a 12 minutos dependiendo del tamaño y el corte de la pasta. Cuando es pasta fresca, recién hecha, como en nuestro caso, puede durar entre 1 a 4 minutos aproximadamente dependiendo del tamaño de la pasta y se reconoce que le falta cocción porque cuando la muerde se siente como chicle, gomosa. Y en cualquiera de las dos versiones se considera al dente cuando al morder se siente que el diente corta la pasta suavemente, pero sintiendo el corte y la pasta no está extra suave, inflada o cargada de agua al punto que se pierde la forma. La pasta debe comerse al dente para que sea suave y digerible al estómago. Ahora, ¿por qué conocer el punto de cocción? Bueno, la pasta originalmente se prepara y se sirve diferente a lo que nosotros normalmente acostumbramos en casa. La forma de preparar una pasta es llevar la pasta del agua hacia la sartén con salsa y terminar su cocción y preparación ahí. Así que eso es lo que vamos a hacer. Faltando 1 minuto para que la pasta esté al dente, la llevamos a la sartén donde previamente he calentado la cantidad de salsa boloñesa para 2 porciones, que es lo que voy a servir. Mezclamos, enrollamos y servimos. Ahora, queso parmesano y una hojita de albahaca como decoración. Y listo, fettuccine a la boloñesa. Y ahora el momento más esperado. Voy a probarlo. Delicioso. Entonces, repasamos. Para la salsa boloñesa, aceite de oliva, 1 libra de carne de res molida, 1 libra de carne de salchicha italiana, 600 gramos de cebolla roja, 600 gramos de apio, 600 gramos de zanahoria, 30 gramos de ajo, 375 mililitros de vino tinto seco, 1400 mililitros de tomates pelados, un bouquet, sal al gusto. Para la pasta, 150 gramos de harina doble cero. Recuerden, son 75 gramos por porción. 1 gramo de sal, porque son 0.5 gramos por porción. Y 90 gramos de huevo, porque son el 60% de la harina que estamos usando. Decoración, unas hojitas de albahaca. Espero que les haya gustado esta receta y que la hagan en casa. No olviden comentarme cómo les quedó, preguntas que tengan o alguna receta especial que ustedes quieran que yo se las traiga. Los veo en el próximo video y recuerden, como decía la nonna Saboni, cocinar no es solo seguir una receta, es aprender a escuchar lo que te pide el paladar. ¡Arrivederci!